Bueno, esta es la segunda sesión del curso Aprendamos a prevenir y manejar los dolores lumbares. La primera sesión fue el día sábado, donde hicimos una introducción al tema, dando algunos datos estadísticos, algunos datos de la fisiopatología que representa el dolor lumbar, síndrome de dolor lumbar, y tratamos lo principal que tiene que ver con el diagnóstico, o sea, nos fijamos un poquito en lo que significan las hernias lumbares, las discopatías, etc. Pero no solamente esas entidades clínicas generan dolor lumbar, sino que también hay otras más, como las fracturas, como las hernias, o como el mal alineamiento vertebral. Elegimos este tema porque este tema representa a mucha gente, porque mucha gente sufre de dolores lumbares. Casi todo el mundo ha tenido por lo menos un episodio de dolor lumbar después de los 40 años. Así que vamos a iniciar la proyección de las imágenes. Señora Blanca Vivanco, con el dedito me indica si se ve la pantalla. Perfecto. A modo de introducción, la columna vertebral, también conocida como raquis o espina dorsal o como tallo, es una estructura que tiene hueso, cartílago, que tiene discos intervertebrales, por lo tanto se llama osteofibrocartilaginosa. Se ubica en la parte dorsal del torso y posee articulaciones que tienen como función ser un elemento de sostén y protección y recubrimiento de la médula espinal. La columna tiene algunas curvaturas que son normales, que se aprecian en una vista lateral, cervical, torácica, dorsal, y en el último segmento, el sacro con el coxis, que son vértebras que están fundidas. La curvatura cervical es una lordosis, la torácica es una sifosis, la lumbar también es una lordosis. Es el nombre técnico visto en lateral. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Está bien el audio? Perfecto. Seguimos. Tal como les decía, el dolor lumbar se aloja en la espalda baja, por el borde costal inferior y por encima de la denominada cresta ilíaca, que son esos dos bordes óseos. La cresta ilíaca son esos bordes óseos que forman la pelvis. Ahí en el dibujito al lado de la derecha se nota. Ahí están las 5 vértebras lumbares que generan bastante dolor. Ahí está la emergencia de dos nervios, grandes nervios, que son el ciático y el crural, y esos cuando están comprimidos generan dolor hacia glúteo, muslo, etc. Continuamos. Si alguna vez usted dijo, ¡ay, qué dolor de espalda!, usted no está solo. El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes, afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas. Hay estadísticas que indican que entre el 70 y el 80% sufre dolor de espalda bajo cualquier circunstancia. El dolor de espalda puede variar desde un dolor sordo, intenso, constante, súbito que aparece, hasta un dolor agudo que aparece repentinamente y desaparece en algunos días o semanas. El dolor de espalda, así como cualquier dolor que supere los 3 meses, se le llama dolor crónico. Tal como les dije al principio, muchas de las situaciones por las cuales se ve afectada la columna y generan dolor, aparte de las hernias, aparte de algún tumor, aparte de compresiones nerviosas, aparte de discopatías, podríamos poner ahí las fracturas vertebrales. Se producen cuando se aplasta un hueso de la columna, es decir, cuando se aplasta una vértebra. Y las causas pueden ser principalmente por osteoporosis, donde el hueso pierde su calidad, se debilita porque pierde calcio,
y a su vez representa la causa más común de fractura, la osteoporosis. Por algún traumatismo. Por ejemplo, la persona va sentada en el último puesto de la micro salta fuertemente un lomo de toro y en la caída se genera un aplastamiento y puede fracturar alguna vértebra lumbar. También las fracturas vertebrales son porque el hueso es un llamado hueso patológico, que es un hueso que tiene algún tumor porque hay algún cáncer en alguna otra parte del cuerpo y disemina hacia el hueso. Tal como dice ahí en la última línea, por tumores también que podrían comenzar en la columna. O sea, los tumores, ya sea por un cáncer alojado en el hueso o de otro víscera, por ejemplo, y se disemina, puede generar fractura vertebral porque el hueso se transforma en un hueso patológico, en un hueso debilitado. Ahí hay una fotito, una lámina, un esquema, cómo se podría generar una compresión entre dos vértebras y por aplastamiento se fractura. Y la imagen de la derecha, apegada a la derecha, es una fractura real de radiografía. ¿Manuel? Sí. ¿Manuel me escucha? Disculpa, lo que pasa es que Carolina Ciudad y ¿Ya? Sonia Osorio están por ingresar, lo que pasa es que no les había llegado el correo, me parece. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Disculpen, Sí, al final chicas. Un abrazo, podemos Jessica y redondear. Blanca. Ahí está entrando Sonia Osorio. Ahí, bienvenida Sonia Osorio. Nos quedamos aquí en esta lámina, en el contexto del que estamos explicando sobre los dolores lumbares. Una de las causas que genera dolor es una fractura vertebral. Como les decía, vamos a redondear esta pequeña idea de la fractura. Se produce principalmente por un hueso débil, osteoporótico, que ha perdido calcio, por lo tanto está más poroso, más susceptible a fracturas por diversa índole, traumatismo, caída, etc., accidentes, etc. La mayoría de las veces es por aplastamiento, tal como está en la lámina ahí. Por aplastamiento, por estrés óseo también se llama eso. Y otra causa son los cánceres, los tumores que se alojan en el hueso o algún cáncer de alguna víscera que se disemina hacia el esqueleto. Otro factor de dolor son las hernias lumbares. Muchos de aquí yo sé que alguna vez han escuchado lo que significa una hernia lumbar. Casi siempre se alojan, la mayoría, en la zona lumbar, porque también hay hernias cervicales. Y la hernia discal, tal como su nombre lo indica, es una salida del contenido del disco vertebral. Es la salida, o sea, una herniación. Ahí está entrando Carolina. La herniación sale desde el disco vertebral hacia el exterior, comprimiendo estructuras nobles como los nervios o raíces nerviosas, generando dolor a nivel lumbar. Ahí les va a quedar claro en ese esquema. A la izquierda hay una columna totalmente sana, donde en azul se describe el disco que separa cada vértebra lumbar. En la segunda imagen hay un daño en ese disco por aplastamiento, por pérdida de volumen, por pérdida de altura, por deshidratación, etc. Y en la imagen, la tercera y cuarta, vemos cómo el disco se le sale una parte, se desprende. Esa es la herniación. Y eso es lo que daña la emergencia de algún nervio raquídeo. El contenido del disco intervertebral se escapa y comprime un nervio. Cuando tenemos una hernia, cuando estamos en presencia de una hernia lumbar, pasan los siguientes fenómenos. Hay mucho dolor de espalda baja, hay mucho dolor en la pierna o en el pie, por el nervio ciático que está comprimido, el dolor se irradia. Ahí cierren los micrófonos, parece que hay alguien con el micrófono abierto. Por favor.
Muchos pacientes describen que sienten adormecimiento, sensación de hormigueo en la pierna o en el pie, y hay debilidad también en la pierna o en el pie. En la primera sesión, la asistente Carolina nos contaba que sentía una suerte de hormigueo, una suerte de debilidad en la pierna, y yo le expliqué que quizá tengo una discopatía que puede generar una hernia, y eso irradia hacia abajo la sensación anómala. Cuando una hernia lumbar es más o menos grande y es más o menos reviste cierta gravedad, cuando está muy salida del disco intervertebral, genera pérdida del control de la vejiga o de los intestinos. Es muy raro que pase eso, pero ya se pierde el control de esfínter. Ustedes saben que las hernias lumbares se operan, pero cuando tienen síntomas invalidantes, o por ejemplo el que les cuento sobre la pérdida del control de esfínter. La mayoría de las hernias se trata con kinesiología o con tratamientos conservadores, pero igual hay algunas que se operan. Ahí hay una imagen que les deja más claro lo que significa una hernia. Ahí hay un corte en la columna, donde lo que se ve más hacia la izquierda es el cuerpo vertebral. Yo voy a posicionarme en el puntero. Ahí está el cuerpo vertebral. Aquí está la médula espinal. Y aquí esta eminencia ósea sería el huesito que uno se palpa al tocar la espalda. Entonces, cuando hay una hernia, desde el núcleo que está aquí, se escapa cierto contenido y comprime la médula espinal. O comprime algún nervio raquídeo. Por eso genera dolor. ¿Se fijan? Entonces, a veces esto se opera, se hace una especie de drenaje, se limpia, es una suerte como de shaving, como que se afeitara esa zona, y se libera la compresión. Ahora, no solamente las hernias generan dolor, también existen desbalances estructurales de la columna, que es lo que vemos en los niños en la actualidad, por mucho uso de celular, por usar la mochila solamente a un lado, etc. Entonces lo que se genera son desviaciones en la columna. Hipercifosis, que es cuando tengo el tronco demasiado hacia adelante. Hiperlordosis, que es cuando tengo la curvatura lumbar demasiado marcada. O escoliosis, que es la curvatura que uno ve mirando de espalda, mirando hacia la espalda. Estas desviaciones no son siempre graves. En ciertos casos sí, pero en general estos desvíos son leves, no ocasionan muchas consecuencias importantes. Si todos nosotros nos hiciéramos un estudio de la columna, seguramente tendremos algún desbalance, tendremos algún poco de escoliosis, o quizás tendremos las curvaturas más marcadas de lo normal. ¿Para qué decir un adulto mayor que tiene muy marcada la hipercifosis, o sea, tiene el dorso curvo, está como ajigado, como se dice, ¿ya? El desvío en la columna a veces ni siquiera presenta dolor, quizá presenta dolor en algunos movimientos, ¿no? Por eso es importante evaluar a la persona. Acá hay un monito que les va a quedar claro. Ahí se fija un monito con la columna rectificada, o con hiperlordosis, o hipercifosis, y dándonos la espalda, la escoliosis. En la escoliosis es normal ver desbalance del hombro, un hombro más alto que el otro, una cadera más alta que otra. Ahí vemos la columna en una segunda imagen donde está una escoliosis un poquito más marcada. Si se fijan, en esa imagen hay un desbalance en el hombro, puede haber una asimetría también en cadera, a nivel pelviano. Pero la pregunta que nos viene, ¿por qué pasa esto? Puede ocurrir por alteraciones en la postura o por presencia de enfermedades, ¿ya? Los desvíos que nombré anteriormente pueden causar dolor, rigidez, y más encima, cuando algún nervio se ve afectado, puede surgir sensación de hormigueo hacia las piernas o hacia los brazos también. Evidentemente existen escoliosis que son idiopáticas, que no se sabe el origen. Hay escoliosis que vienen por malas posturas, escoliosis por accidente, escoliosis
desde la niñez, que se van aumentando en el tiempo, etc. Estas escoliosis se miden, se gradúan, y dependiendo del grado, uno ve si va al kinesiólogo o a veces se operan, también se ocupa corsé, etc. El tratamiento no siempre es necesario porque hay escoliosis muy pequeña o algún tipo de desviación que ni siquiera genera síntomas de dolor, ¿ya? Entonces el tratamiento se indica de acuerdo al criterio médico, particularmente criterio traumatológico. Entonces el traumatólogo puede recomendar algún analgésico, kinesioterapia, para mejorar la postura en general, algún tipo de ejercicio específico de elongación o de fortalecimiento, algún uso de corrector ortopédico como un corset, y en los casos más graves se opta por la cirugía, principalmente cuando el desvío es grave desde la infancia. En relación a eso mismo que estamos tratando, los tratamientos médicos, kinésicos, alternativos que se indican para el dolor lumbar o dolor de la columna en general, la mayor parte del tiempo el traumatólogo indica analgésicos y antiinflamatorios. Cierto reposo relativo también, ¿ya? En la mayoría de los casos, el dolor de la zona lumbar desaparece sin necesidad de tratamiento, al cabo de 2 o 4 semanas. Podríamos decir que el 80% de las personas que tienen dolor lumbar se le desaparece solo. Haga o no haga tratamiento médico, haga o no haga reposo. Pero el 20% restante es el que cae dentro de las hernias, de la discopatía, de algún pellizcamiento nervioso. Y ese 20% es el que hay que tratar. Yo estoy seguro que alguna de las presentes ha tenido algún dolor y al cabo de un par de semanas se quita solo. Se toma un par de medicamentos, descansa unos cuantos días y se quita solo. Pero hay otros dolores lumbares que son crónicos, que duran siempre, o por lo menos más de 3 meses. ¿Ya? Entonces el médico recomienda analgésico, antiinflamatorio, algún tipo de medicamento, uso de calor, etc. Lo deriva el kinesiólogo. Hay algunos casos en donde se genera el tema del bloqueo facetario, que son inyecciones de corticoides sobre la columna. Eso se hace en pabellón, en ambulatorio. Y en raras ocasiones se necesita cirugía. Tal como son raras las veces que se opera una escoliosis, también una hernia es raro que la operen. La mayoría de las hernias se tratan. En relación al bloqueo facetario, que esta pregunta me la hicieron anteriormente, que es una inyección sobre la columna, es un procedimiento seguro, sencillo y ambulatorio. Se realiza en pabellón, con anestesia local, y se inyecta a través de una aguja, un corticoide y un anestésico local en la articulación que está doliendo. Entonces este medicamento tiene una acción muy próxima a la administración del medicamento, pero también tiene un corticoide de liberación prolongada. Entonces la gente refiere luego que está sin dolor 6 meses y en el mejor de los casos 9 meses, 1 año. Ese es el bloqueo facetario. Ahí está en pantalla también otro tratamiento alternativo, la acupuntura. Ahí vemos una foto donde hay un ejercicio de estabilización lumbar. Entonces las curvaturas que están demasiado marcadas se tienden a alinear con la kinesiología o algunas posiciones de yoga, etc. Ahí vemos, por ejemplo, esa foto la puse para que vean que a veces un ajuste quiropráctico también podría funcionar para devolver el alineamiento a ciertas vértebras. Ahí, por ejemplo, esas manos están apoyadas sobre el sacro, quizás hay que hacer alguna movilización del sacro. Terapia manual también se le llama a eso, que lo realizan los kinesiólogos. Ahí vemos, por ejemplo, cómo ese profesional está indicando las zonas más dolorosas. Ahí se alcanza a ver una línea rojita que son los nervios raquídeos y vemos cómo está el disco entre cada vértebra. Está justo tomando una columna, un modelo, la zona lumbar. Y ahí volvemos a lo que la mayoría de los médicos dan. Fármacos, corticoides,
relajantes musculares, analgésicos, analgésicos no esteroidales, analgésicos esteroidales, etc. Acá hay un pequeño resumen de algunos tratamientos sin medicamentos para el dolor lumbar. Tal como les dije, existe la acupuntura, que son inserción, se insertan agujitas en ciertos puntos, rehabilitación multidisciplinaria. Ahí hay un enfoque multidisciplinario porque la persona que sufre dolor lumbar y lleva mucho tiempo con el dolor, ya no solamente es una cosa física, ya está abarcando el área social de la persona. Es tanto el dolor lumbar que se siente es tan invalidante su situación, que por ejemplo ya deja de compartir con las demás personas, ya le afecta la psicología, le afecta el ánimo, ¿ya? A lo mejor acá hay personas en esta clase que presentan algún dolor crónico, y si observan bien, ustedes me pueden decir, mira Manuel, el dolor es tan grande que yo ya evito salir, me cuesta dormir, el dolor lo tengo continuamente todo el día, que ya estoy un poco, me da rabia, no me relajo nunca, voy a un médico, voy a otro, no me resulta nada, tomo remedio, no me resulta nada. Entonces ya el dolor ocupa una parte importante en la vida. Por eso que se hace la rehabilitación multidisciplinaria, porque la idea es reducir el dolor, devolver las funciones normales del individuo en las actividades de la vida diaria y enseñarle cómo relajarse, enseñarle ejercicio, enseñarle cómo manejar su vida completa, quizá bajando de peso, aumentando el consumo de líquido, aumentando el ejercicio que hagan, caminando más, etc. En tercer punto dice ahí, como tratamiento, los ejercicios. Y hay distintos tipos de ejercicios para tratar el dolor lumbar, desde cardiovasculares y hasta específicos para aumentar la fuerza abdominal, de la pelvis, del piso pélvico, y también los ejercicios del tipo de elongación, para poder estirar los músculos paravertebrales y todo lo que sea de el eje de la columna, multífido, cuadrado lumbar, erectores finales, etc. También existe un tratamiento que se llama manipulación de la columna. Terapeutas capacitados, como por ejemplo un quiropráctico u otro profesional kinesiólogo que sepa de terapia manual, utiliza las manos como instrumento para poder realizar algún ajuste en las vértebras que están mal alineadas o con dolor. Se habla del concepto de subluxación lumbar. Entonces eso es lo que tenemos que arreglar. Alinear la vértebra y así descomprimimos la zona dolorosa. La manipulación de la columna resulta eficaz como un ejercicio para ayudar al dolor y así volver a la actividad de la vida diaria sin síntomas. Otros tratamientos alternativos, por ejemplo, ahí están el yoga, tai chi, relajación progresiva, electromiografía, terapia cognitivo-conductual. Todos estos tienen que ver con ejercicios, con posturas, con concentración mental, con ejercicios de respiración, de relajación, etc. Entonces, el cuadrito va a estar ahí, no quiero ahondar en eso, prefiero dar tiempo para que hagan alguna consulta, pero este documento ustedes lo van a tener. ¿Y por qué lo puse en esta ocasión? Porque los dolores lumbares son tan grandes, y tienen tanto impacto y afectan a tanta población, que ya no solamente con el remedio que le daban antes, ya hay una serie de abordajes del dolor que van desde un abordaje tan sencillo como tomar paracetamol a hacer una terapia cognitivo-conductual, en donde abarcamos las áreas de la vida de la persona, teniendo en cuenta la actividad de la persona y cómo podemos ayudarlo a que comprenda mejor la naturaleza de su dolor y así poder enfrentarlo mejor. Ya no es solamente el traumatólogo el que ve el dolor lumbar, ya estamos hablando de fisioterapeuta, quiropráctico, kinesiólogo, traumatólogo, etc. Acupunturista, maestro Reiki, etc. ¿Ya?
Muchas gracias. Eso sería la presentación de hoy. Pero quiero compartir nuevamente pantalla para antes de dar paso al diálogo con ustedes, quiero mostrarles lo siguiente. Es un pequeño video. ¿Se ve el video? ¿Se ve este video? Perfecto. Dura solo 2 minutos. Ya no hay pantalla compartida. Ya, Carolina, ahora se ve como una cuadrícula con todas las cámaras. Perfecto. Tienen que abrir ahí ustedes en vistas, en galería. Pongan vista de galería. Yo puse ahora pantalla completa y veo Sonia Osorio, Carolina, Jessica y Blanca. También está Evelyn. En total deberían haber 7 más o menos. Ya. Miren, esos ejercicios, si se fijaron, tienen que ver con solamente estiramientos. Parte de esos ejercicios vamos a ver el miércoles, pero adecuados a la realidad de personas que no necesariamente son deportistas, más bien son sedentarias. Entonces yo voy a ocupar a una modelo y voy a ocupar una camilla pensando que ustedes van a hacerlo en su cama, para que no lo hagan directamente en el piso. Entonces vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con control abdominopelviano, que son muy particulares, pero son fáciles de hacer. Y luego ejercicios que tienen que ver con elongación, con estiramientos lumbares. Pero también vamos a hacer estiramientos de cuello y dorsales. En la misma sesión del día miércoles, le voy a enseñar un par de abdominales que tienen que hacer y un par de ejercicios posturales. Si ustedes hacen esos ejercicios que son muy breves, pero bien eficaces, van a andar bien y van a controlar sus dolores. Da lo mismo si tienen sobrepeso, da lo mismo si calentaron o no. Lo único que se necesita es una cama más o menos dura o si no una alfombra, pero a ellos les voy a enseñar todo eso. Y para redondear, la sesión 1 y la sesión de ahora está el PowerPoint, tienen que revisarlo. En estas 2 sesiones hemos recorrido todas las grandes patologías que tiene la columna. Hemos hablado de hernias, de discopatía, de mal alineamiento de la columna, herniaciones, fracturas, etc.
Ustedes tienen que revisarlo. Y lo importante acá es que el material les va a quedar a ustedes y el video también, el video del ejercicio. Así que ahora podemos dialogar, si tienen alguna pregunta en particular, comentario o lo que sea. Esta sesión fue un poco más corta de la presentación porque pensamos que hay que dar más tiempo a ustedes para que puedan consultar en tiempo real. Así que ahora los micrófonos, quien quiera partir. Quiero dar más volumen en el computador. Sonia Osorio. Sí, yo tengo un dolor tengo un dolor acá en la espalda, que me da de repente, no siempre, y yo lo asocio, ahora me puse unos parches, porque realmente me dolía demasiado este lado. No sé si los parches me van a quitar el dolor o no, pero es un dolor que se me pone de repente, como una puntada y se me mantiene. ¿Usted siente que está como alojado más cerca de la columna? Sí. En general el calor anda bien. En general el calor anda bien cuando el dolor es crónico. Cuando alguien tiene un dolor reciente, es mejor frío, aunque sea en la columna. Pero si el dolor lleva tiempo, es mejor el calor, elongar. Ahora, hay gente que ocupa frío y calor en el mismo día, dependiendo de la hora del día. Ya. Por ejemplo, yo no sé su actividad, pero a lo mejor usted ocupa mucho su extremidad superior, a lo mejor teje, no sé, o quizás pinta, etc. Tejo demasiado. Entonces, ahí hay una postura penosa de trabajo. Es demasiado el tiempo que mantiene el trapecio en tensión. Se diga, entonces uno puede estar tejiendo harto rato, pero si no elongó la espalda alta, la vértebra, digamos, torácica, a lo mejor hay un dolor por sobreuso, un dolor por desbalance muscular, un dolor mecánico. Pero el tema es que si usted aprende a elongar esa zona y aprende a generar cierta, digamos, tensión muscular, pero que tolere el esfuerzo posterior de tejer, no le va a doler más. Porque a mí me da la impresión que es solamente un dolor mecánico. Si yo la viera usted de perfil, por ejemplo, yo podría decirle si usted tiene la cabeza anteproyectada, si tiene los hombros hacia adelante, entonces ahí también uno puede decir, ya, hay una serie de cosas que va influyendo. Su postura, que podría ser así, y debería elongar un poquito más. Tal vez los hombros están hacia adelante, y debería estar en una pequeña rotación hacia atrás. Entonces, los ejercicios están diseñados para que usted vaya mejorando eso. El día miércoles vamos a hacer una pequeña prueba. Yo les voy a pedir que hagamos unos ciertos movimientos, etcétera, y ustedes van a ir discriminando si duele o no duele. Y en virtud de eso, después dicen, ya, este ejercicio me sirve más que el otro. Sí. Pero lo que yo veo, que en el caso particular suyo, tiene que ocupar calor, elongar y fortalecer un poquito más el tren superior. Esternocleidomastoideo, trapecio, deltoide, rotadores de hombro. ¿Se fija? Entonces, si usted mejora ese tono muscular, el dolor va a disminuir. A lo mejor usted teje demasiado rato. Sí, horas y Y horas. A lo mejor usted nunca elonga. Es que a veces Usted no hace ningún estiramiento. Sí, a veces lo hago y a veces me quiero acordar qué hice para que me doliera, porque no siempre me duele, entonces yo quiero recordarme qué posición tuve, por qué me dolió, pero trato de siempre hacer este ejercicio, porque es mi forma de relajarme, de pasatiempo, es tejer, toda la tarde, puedo estar tejiendo todo un día, me encanta, entonces trato de hacer, pero lo que no me puedo acordar, digo, ¿qué postura hice que me dolió para recordarme y no volver a hacer? En medicina existe el término que se llama salud ocupacional. Cuando una persona hace una actividad mucho rato, se le llama postura penosa de trabajo, porque primero no tiene pausa, y puede que no sea intensa la actividad, pero es tan repetitiva que genera microtrauma en la articulación.
Las secretarias, por ejemplo, que escriben todo el día, digitan mucho, túnel carpiano. Ay, sí. Eso lo Y tuve. el maestro de construcción que le pone el yeso en el cielo, Ajá. pellizcamiento subescapular, porque todo el rato está así. Y el tenista, que hace un gesto técnico con la raqueta, en el revés, epicondilitis, o codo de tenista. Entonces Sí. son ciertos, ¿para qué hablar del dolor lumbar que tienen los choferes de camión? O sea, pero el denominador común aquí es que la postura de trabajo está mantenida mucho rato en el tiempo. Entonces hay ciertos músculos que se tienden a fatigar y otros músculos se tienden a contracturar. Ese desbalance muscular genera dolor. Sí. Entonces uno tiene que combatir eso con ejercicio, elongación, calor, algún tipo de mejoramiento en la postura. Y eso es lo que vamos a ver el miércoles. Sí. Así que usted, si asiste el miércoles y sigue mis consejos, usted va a liberar mucha tensión. Va a mejorar mucho su dolor. Justamente yo estoy operada de túnel carpiano también, cuando usaba mucho el computador. Me operaron. Claro, ¿ve? Pero ya eso pasó hace rato ya, pero ahora me duele ese el dolor de ahí. Wow. Pero bueno, pero ya voy a aprender a hacerlo mejor. Claro, claro. Si nosotros, mire, imagínese que usted va al médico, le hace una radiografía, un escáner, y alguien dice, ya tiene una pequeña hernia. Hagamos cuenta, una hernia cervical o tiene un problema en el maquito rotador. Aún viendo esa imagen o no viéndola, el doctor, ¿qué le va a recomendar? Que vaya a ver un kinesiólogo igual. Sí. Entonces anticipémonos al daño y hagamos ejercicio. Sí, este curso ha tenido éxito, y el curso de gimnasia preventiva, porque en el fondo usted va a ir al médico, va a tener una imagen, usted ya tiene claro que tiene ciertos dolores, el doctor va a ver la imagen, va a confirmar un diagnóstico, pero la va a mandar al kinesiólogo. Porque no creo que le diga hay que operar la columna. Pero si de repente si voy a uno comercial me va a decir que tengo que operarme. Sí. Claro, también existe eso. Pero, por Habitualmente ejemplo, dicen operar al tiro. Claro, la columna sí. A la primera. Hay hernias que no tienen muchos síntomas y hay doctores, por ejemplo, en la clínica de Bancura, personas que llegan con dolor lumbar, le recomiendan cirugía al tiro de hernia. Claro, sí. Y por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, antes operaba mucho en la columna, pero desde que los quiroprácticos ingresaron al sistema de salud público, antes de operar una columna pasan por el quiropráctico, sesiones de ajuste vertebral, y muchos de ellos se salvan de la cirugía, porque solamente se necesita un ajuste manipulativo. Entonces, por eso es que este tema ha ido creciendo y el dolor lumbar se trata de diversas formas. Antiguamente se operaban toda la hernia, ahora se hace un bloqueo facetario, que es una punción en la vértebra. Antes no se hacía eso. Pero lo que ustedes se fijan en la medicina actual es cosa de revisar internet. Lo principal es el ejercicio. Lo principal, lejos. Para todo. Para todo, para absolutamente todo. No. El paciente secuelado de COVID, lo dan de alta, ¿y qué es lo que le dicen? Haga terapia con un kinesiólogo. Yo veo pacientes secuelados con coronavirus. Tienen que casi volver a caminar porque no pueden subir la escalera. Don Manuel, ¿Alguien más? dijo que era bueno aplicar calor para los dolores de columna, cuando ya es constante. Y en el caso de cuando se irradian las piernas también. Es que ahí lo que yo haría es aplicar calor en la zona lumbar y le recomendaría que haga ejercicios de pierna de estiramiento. Gracias. Ahora, les voy a enseñar un par de consejos el miércoles con la modelo que voy a tener para que ustedes elonguen el nervio ciático, porque el nervio ciático tiende a comprimirse y a acortarse. Y ese es el dolor que uno siente, me duele la pierna, me duele el glúteo, como que no puedo girar. Ese dolor que sienten en las mañanas cuando se despiertan y tienen un dolor en la espalda que se quita en el día, es porque hay compresión nerviosa que tenemos que estirarla. Así que yo estoy recogiendo todas sus consultas desde el curso anterior,
desde el lunes, y lo que la gente me escribe de repente, yo anoté lo van a anotar de nuevo en el chat. Las cervicales también, cuando está todo el día a veces el computador y no a la misma altura que uno requiere. Yo tengo una hija de 9 años y le duele el cuello, y tiene 9 años, pero es que está con el celular todo el rato. Ah, pero están así. Entonces se lo quité. Santo remedio. Pero de Richie. Se lo quité porque estuvo demasiado rato. Ay, llegó una señora tarde, Margarita. Ya, Blanca Vivanco, cuénteme, comente, ¿qué le pareció esto? ¿Estás con el micrófono apagado, Bianca? Blanca. Sí. Ah, gracias. La verdad es que la encontré muy interesante, muy práctica, muy precisa. La verdad es que yo tengo un harto problema de columna, la parte baja, me suba la espalda, ya también tengo afectado mucho el hombro. Según los exámenes, tengo un problema acá del manguito rotuliano. Manguito rotador. Según el doctor, tengo la epicondilitis acá en el codo y yo jamás he jugado tenis, es decir, eso cuando cosas básicas de raquetear cuando uno es más joven. Y también ahora se me está pasando mucho el dolor acá, pero según el doctor no es túnel carpiano, porque según él me hizo así y como acá no me dolió, me dijo que no era túnel carpiano, pero a mí me duele harto la muñeca igual. Entonces, sí, no es túnel carpiano, porque si ya tiene manguito rotatorio o manguito rotador afectado y tiene epicondilitis, ya el plexo braquial completo está generando dolor hacia la mano, pero no es que tenga justo en la mano. Por ejemplo, ¿tiene hormigueo en la mano o adormecimiento? No. Eso es parte del túnel carpiano, usted no tiene eso. Muy rara vez se me adormece la mano, pero me ocurre cuando estoy durmiendo y despierto y siento la mano dormida. Sí. Ahí Bernardita me lo escribió en el chat. Buenas tardes, señora Bernardita. Ya estamos en la parte del diálogo, estamos hablando con la señora Blanca Vivanco, que nos está contando de sus dolores de hombro, de codo y de mano, de muñeca. Pero señora Blanca, mire, nosotros tenemos 33 vértebras, y de cada vértebra, bilateralmente, nacen también el nervio respectivo, nuestros nervios raquídeos. Y eso gobiernan hombro, codo, mano, gobiernan hasta el dedo chico del pie. Muchos dolores que tenemos en extremidades son irradiaciones que vienen desde la columna. No necesariamente tenemos un daño en el hombro o en el codo. Entonces hay que discriminar eso. Pero como yo no los puedo atender a ustedes de modo remoto, vamos a hacer ejercicio de elongación completa, a ver si con eso disipamos los dolores distales. ¿Me entendió esa parte? ¿Usted sabe lo que es una rizotomía? Es un corte a nivel de la columna, hacen una disección de un nervio. Lo que pasa es que a mí en el 2018, un doctor que venía, según él, de Estados Unidos, llegó con la técnica de la rizotomía. Me salió 1.800.000 y me duró una semana. El que no me doliera. ¿En qué nervio fue? ¿A qué nivel fue? ¿Ah? ¿A qué nivel fue de la columna? Fue aquí a la vértebra, la L5, que tiene relación con la L7, con la S1 y la no sé cuál otra. Entonces, el dolor es tan intenso que yo sigo con ese mismo dolor y me irradia hacia la espalda, hacia arriba, y como dijo usted antes, te pone un poco entre mal genio, entre triste, porque tú no sabes cómo estar, y en la práctica, con esto más encima de la cuarentena, yo vivo encerrada todo el día. Entonces, claro, cuando me hicieron esa rizotomía, es lo que dijo usted, que te insertan o te hacen una punción con una, que en este caso yo asumo que lo que me pusieron fue un DACAM, porque el DACAM tiene, ahí se me escapó, el... ¿Corticoide? Corticoide, el DACAM tiene corticoide. Entonces, se supone que esa rizotomía, según él, te cortaba las vértebras que te provocaban el dolor y luego insertaba el corticoide.
pero a mí me duró una semana y me salió por 1.800.000. Entonces, del 2018 a la fecha, el tema ha ido un poco en avance, he vuelto a ver traumatólogo, ahora en noviembre, diciembre me hicieron hice terapias de kinesiología, de hecho los ejercicios que usted me explicó ahí de la niña que se agacha y todo el tema, yo elongar y todo eso lo sé porque me lo enseñaron en la kine, pero ya. La verdad es que a Mire, pesar de que usted tiene que reforzar los ejercicios y tener postura de descanso, pero todos esos detalles yo se los voy a explicar de forma más específica, porque uno tiene que cambiar muchas cosas para manejar el dolor, muchas cosas. Tomar más agua, por ejemplo. Tener postura de descanso dentro del día. Ocupar calor o frío, dependiendo de la actividad que haga y dependiendo de la hora del día. Empezar con un ejercicio pequeñito, muy básico, y terminar con una elongación un poco más amplia. Pero ya tengo también los datos que usted me ha dado, los tendré en cuenta para la próxima reunión de pasado mañana, a las 7. Y ahora voy a darle la palabra a Jessica Rodríguez, que parece que quiere comentar algo. Gracias por su intervención, señora Blanca. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Quería contar que es hacer hincapié en realidad de que los ejercicios y la elongación son súper importantes, como decía acá el doctor Manuel, porque, yo llevo años, a pesar de que a mis 30 años, llevo como 10 años ya con una hernia discal, y al principio me dijeron que la operación era la única solución, después esta inyección, y yo creo que llegué a un kinesiólogo que me dijo que la verdad es que con elongaciones, con nuevas posturas, con una dieta también, porque el peso influye demasiado en todo lo que es el dolor lumbar. Yo subo un poco de peso y el dolor empieza en mi hernia, así en ese lugar, en la L5, S1, que justo abajo, en la colita casi, y entonces el peso, las elongaciones, es mantenerse en realidad, si es que uno no quiere ya solución más, entre comillas, más rápida, que viene siendo una operación. Así que yo más que nada me incluí este taller para poder saber con más certeza alguna información. Yo soy masoterapeuta y me llega mucha gente por esos tipos de dolores, y yo, más allá de eso, igual recomiendo mucho lo que es la elongación, algunos de los mismos ejercicios que mostró el profe en el video, y de verdad que lo mejor es elongar. Si uno ya, a veces la operación a veces no... De hecho, tu trabajo te va a generar dolor también, tu trabajo de masoterapeuta, tienes que movilizarte bien en la cama. Yo el miércoles voy a presentar una camilla, también voy a mostrar un pequeño consejo para ti en particular de cómo deberías moverte alrededor de la camilla, porque si tú tienes una postura muy mantenida en el masaje, uno termina con la espalda hecha triza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así uno de repente trata de poner la postura que corresponde, que me enseñaron para evitar ese mismo tema, y claro, de repente ya es mucho el rato, o uno se demora más de la cuenta en el masaje, y ahí ya sí, uno después... Me ha pasado muchas veces que he tomado algo desde el suelo y se olvida flectar las piernas y quedo ahí. Entonces, y ahí ya, pero uno tiene que saber... ¿Tú has tenido dolor invalidante de repente? ¿Has tenido un dolor que no te puedes mover? Ese dolor que dura como 2 días que uno no puede moverse. Sí, ahora último me ha pasado que se siente como una puntada, como una aguja que clava justo ahí. Y ahí es donde ya no puedo. Y ahora, claro, con esto de la cuarentena, subimos de peso y así, y yo creo que todo eso es la falta de salir, caminar. Yo trabajo aparte con niños, y eso
ya donde uno está muy sedentario en la casa, donde uno no puede salir, bueno, por lo menos los que nos cuidamos, no salimos tanto, claramente esa falta de caminar, de ejercicio y todo hace que uno vaya, y cuesta a veces hacer cosas en la casa así como ejercicio. Es increíble, pero también ahí deslizaste otro concepto muy importante, la falta de caminar, porque uno tiene que caminar harto. Como cuando uno camina, es una suerte de calentamiento general del cuerpo. Y cuando uno no hace esa caminata, y justo tuviste que levantar la cama para meter un cajón o algo, y te repercute el dolor. Pero si tú hubieses caminado, si calentaste, si hiciste bicicleta estática, etc., andas mejor en el día. Entonces, todos esos pequeños consejos tienen que recogerlo y ponerlo en práctica del modo que se pueda, porque como estamos en pandemia, es igual difícil, no les puedo decir que salgan a trotar media hora a las 6 de la tarde, pero hay que buscar instancias. El miércoles yo les sugiero a ustedes que estén con ropa cómoda, porque yo les voy a enseñar en unos 3 minutos cómo calentar el cuerpo en 1 metro cuadrado. Y van a calentar el cuerpo haciendo un ejercicio. De ahí vienen los ejercicios posturales, un poquito de elongación, un poquito de fortalecimiento abdominal y ciertos tips que van a notar. Entonces te agradezco, Jessica, muy buena tu experiencia personal, tu intervención, clarificó más todavía las cosas, te agradezco. Y ahora quiero que converse Bernardita. Disculpe que haya llegado tarde, pero tenía una reunión con las educadoras y las técnicos. Y a mí me había Bienvenida. Filtros de la reunión, por eso me demoré más todavía. La caminata que dice usted, no sé si se acuerda que yo le comenté que tengo broncoectasia. Yo Sí. no la puedo hacer rápido. Yo puedo caminar harto, como le decía ese día, caminar plano, pero lento. Porque si yo camino rápido, pasan 2 segundos y ya estoy agitada. La caminata lenta, ¿sirve igual? Sirve si son unos 20 minutos. Porque si usted camina lento 10 minutos, en el caso particular suyo es muy poco. Porque, por ejemplo, a mí me sirve caminar 10 minutos, pero yo camino extremadamente rápido. Entonces yo le sugiero que camine 10 minutos de ida y 10 de vuelta. Sí, pues no, porque yo me puedo ir, yo vivo en Concepción, digo más o menos cerca del centro, unas 12 cuadras. Entonces yo puedo ir, no es que vaya al centro, pero esa caminata me puedo hacer. Mire, para que la caminata funcione, y este consejo para todos, para que la caminata funcione como ejercicio cardiovascular, ustedes tienen que caminar hasta sentir casi la sensación de cansancio. Hasta sentir un poquito como que se agitaron. La participante Jessica tiene 30 años, yo creo que a lo mejor ella caminando media hora, recién ahí siente un cierto cansancio, en media hora. Pero en el caso suyo, Bernardita, si le pido que camine 10 minutos rápido, a lo mejor usted no es capaz y a los 7 minutos está jadeando. Entonces, depende de la persona. Bueno, doctor, no alcanza los 7 minutos. Por su tema pulmonar, si yo recuerdo perfecto, la bronquiectasis. Entonces, por eso yo siempre sugiero que hagan un ejercicio cardiovascular, ya sea en bicicleta o caminata, donde ustedes sientan cierta agitación, que se tomen aquí las pulsaciones y vean que se agitaron un poco. Hay gente que, por ejemplo, suda un poquitito, y ese es su límite, ese es su tope. Pero depende de la realidad individual, porque, por ejemplo, un cartero que pasa caminando o un ciclista, ellos necesitan mucho rato de calentamiento previo. Por eso, estas no son recetas universales, yo las trato de adecuar a la realidad personal. Así que, bueno, ¿alguien más? Le agradezco, Bernardita. Otra consulta. ¿Algún comentario, sugerencia? Estos talleres que van a tener después para adultos mayores, ¿yo podré ingresar por los ejercicios que ustedes hacen? Claro, hay uno que parte el 3 de mayo. 3 de mayo el inicio de gimnasia preventiva, son 3 sesiones con diversos tipos de ejercicios que tienen que ver con la elongación, con flexibilidad, fortalecimiento, equilibrio, coordinación.
Qué bueno. Y muy sencillos porque tienen que tener simplemente unos rollitos confort, unas botellas con agua, tienen que tener un palito, una escoba, y van a ver que pueden hacer ejercicios de diversa índole en la seguridad de su casa. Con Evelyn se comunica y ahí usted tiene todo. Ok. Señora Margarita, usted entró tarde, pero el material lo va a tener igual. ¿Perdón? Usted entró bien tarde, pero el material lo va a tener igual. Qué bueno. Sabe que lo lamento enormemente, pero estuve buscando el link y no lo encontraba. Y no a lo lo mejor le podía llegó al correo encontrar. no deseado. No, Busqué en no el llegó. correo no deseado, tampoco lo tenía. O en el No. favorito, hay varios. No, si yo lo en busqué por spam. todas partes también, no podía encontrarlo. No, después, gracias a Dios, bueno, me llegó al final ¿cuánto se llama? Al WhatsApp. Al WhatsApp, o si no, no entro. Ya, De todo modo, ustedes pueden visitar esta misma grabación porque esto está grabándose. sí. El diálogo Sí. es en tiempo real, pero después se puede revisar cuando quieran. Y ¿Dónde se revisa? me fijé, harto fue a salir. Yo creo que hay una página, servicap.cl, donde está aula virtual, se meten ahí con una clave. Pero de aquí al miércoles vamos a despejar esas dudas, pero el material lo van a tener. Profe. Ahí está Lautaro. Diga, Lautaro, indique. Sí, perdón. Nosotros le enviamos el video a todas las personas y lo pueden revisar cuando quieran en el futuro. Y, por ejemplo, en la clase de hoy, mañana ya está en sus correos ya. Es un link, está en YouTube, ¿no? Para que Claro. sepan. Así que, y de todas maneras, Evelyn, nuestra colega, atiende todas sus consultas. Si cualquier problema se lo preguntan a ella, pero como les digo, los videos de las clases, esta, la anterior y la que viene el miércoles, están todas disponibles para ustedes de aquí hasta la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. No hay problema. Y cualquier problema, ustedes manden un correo, hablen con Evelyn y le piden el link. ¿Ah? Sí, de todas maneras. Ya nos estamos acostumbrando Gracias. a las reuniones y a los horarios. Así que, personalmente, yo después entro a la de gimnasia también porque creo que la necesitamos y qué mejor que venga el kinesiólogo. ¿Ya? Sí. Considerando, por ejemplo, a Bernardita y a todos los que tienen problemas de alguna u otra forma, entonces son ejercicios más directos. Agradecida. ¿Bien? Muy agradecida también. Le Claro, agradezco mucho. Lo que nosotros queremos lograr, estimados participantes y participantas, lo que queremos lograr es que ustedes puedan hacerle consultas directas a don Manuel. ¿Ah? Y eso es muy importante porque él les puede responder todas las consultas que ustedes tengan respecto de sus propias dolencias, qué sé yo. Eso es lo importante que nosotros vemos. ¿Ah? Sí, abarca todo. Anoche me acordaba del doctor Manuel Mella, del kinesiólogo, cuando le aconsejó a una colega de que en la cama podía mover las piernas para evitar todos estos dolores y de alguna manera hacer ejercicio con ella. Así que bueno, eso no lo estaba haciendo y ya comencé a hacerlo anoche y de verdad me sentí mucho mejor, de verdad. Claro. Y resultó liviano, resultó bueno. Y esos tips, como dice él, son buenos porque van quedando y uno los va practicando. Por eso les sugiero que se inscriban en el curso de gimnasia, porque ahí yo les voy a enseñar ejercicio en postura acostado, en sentado y de pie. Ya. O sea, ejercicios que usted puede hacer viendo tele, si quiere. Ejercicio viendo el matinal, está acostadito todavía viendo el matinal, ahí. Ejercicios que puede hacer con una silla, por lo tanto, son fáciles de implementar. Y se va a acostumbrar rápido porque son ejercicios seguros. Son seguros,
no reviste ningún riesgo de ningún tipo, fáciles de implementar, pero son muchos. Ese es el tema, que son bastantes, son demasiados ejercicios, pero todos son fáciles, muy fáciles. de hacer. Sí, pero el volumen del ejercicio es lo que le va a servir, el volumen, la cantidad de repeticiones.